Así de perplejo me quedo al ver la magnífica victoria que ha conseguido Vladimir Kramnik ante el campeón del mundo Magnus Carlsen en el supertorneo Norway Chess en la ronda número 7. Ha sido una partida espectacular, llena de sacrificio, a la que vamos a tratar de sacarle el máximo juego posible aquí entre todos. Y bueno, tras esta derrota, el reinado de Magnus Carlsen está muy cuestionado, ya que el propio Vladimir Kramnik se coloca a 6 puntos FIDE solamente, y otros jugadores como So también están muy cerca, o el propio Levon Aronian, que está realizando un torneo espectacular. Así que Magnus Carlsen empieza a ver a todos sus perseguidores por el retrovisor, realmente su peor elo en muchos años y sufriendo mucho en este torneo. Se encuentra prácticamente último clasificado, así que sufriendo muchísimo. Como digo, esta partida ha sido espectacular, así que voy a dejarme de rollo, voy a dejarme de introducciones y vamos a ver directamente qué ha sucedido en las 64 casillas. Mi nombre es Pepe Cuenca y vamos a ver qué ha pasado en el tablero. Bueno, pues Kramnik decide jugar E4, a lo que Magnus responde con E5, una de sus defensas más habituales, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, lo que se conoce como la apertura italiana. Como sabéis, hace muchos siglos estaba de moda esta apertura y hoy en día vuelve a estarlo entre los torneos de élite, debido a que, como todos sabéis, tras caballo C6, alfil B5, lo que se conoce como la apertura española Ruy López, las negras emplean la defensa berlinesa, una de las defensas más sólidas en las que el blanco está teniendo unos problemas infernales para tratar de salir de la apertura con ventaja. Alfil C4, apertura italiana, el alfil se coloca en una diagonal muy interesante donde mira el punto más débil de las negras, que es el facundillo, el punto de F7, y las negras hacen lo propio y responden con alfil C5, C3, línea principal, caballo F6, y aquí hay dos posibilidades. Una de ellas, la que se emplea en la partida, en la que se viene jugando más hoy en día, la jugada de 3, lo que se conoce como el gioco piano, y la otra posibilidad es D4, pero bueno, trae por D4, peón por D4, alfil B4 jaque. Parece ser que las negras no tienen ningún problema desde el punto de vista teórico hoy en día. Tras alfil D2 o caballo C3 simplemente se puede capturar en E4 y no hay ningún problema. D3 se jugó en la partida, como decimos, y D6. Las negras hacen lo propio, defienden el peón D5, preparan para desarrollar al alfil en el futuro. Enroque por parte de la blanca y así. Una jugada que algunos que estéis empezando quizás no entendéis. Dice, ¿para qué juega el peoncillo ese ahí en la columna A que no tiene nada que hacer? Vamos a enrocarnos primero. Bueno, es una jugada muy lógica, ya que las blancas en el medio juego muchas veces van a tratar de golpear con D4 y el alfil lo vamos a colocar previamente en A7 precisamente para estar a tiempo para reaccionar ante ese D4. Es una jugada que se llama profiláctica, ¿vale? Y resguardamos al alfil en la casilla 7, que está muy bien colocado, donde disfruta de una diagonal excepcional, como podéis ver desde A7 hasta G1. Las blancas juegan torre 1. Aquí la jugada alfil B3 también es posible, lo que se conoce como el gioco pianissimo, ¿vale? Las blancas juegan D3 y alfil B3, eso se conoce como el gioco pianissimo, pero bueno, torre 1, otra jugada muy lógica, ¿verdad? También preparando el avance de D4 al futuro, defendiendo el peón de E4. Las negras juegan alfil A7, resguardando al diablillo en la mejor casilla, como decimos, y A4. Una jugada que también se emplea mucho en este tipo de posiciones, ya que las blancas quizás buscan algún tipo de expansión en el flanco de dama, y además le dan la casilla A2 al alfil en caso de algún caballo A5 para que no perdamos la pareja alfiles, que como sabéis es muy importante en ajedrez. Las negras aquí jugaron en roque corto, ¿vale? Bueno, otra idea que quería comentar es que el caballo de B1 quizá también puede salir por A3. La maniobra más normal es caballo BD2, caballo F1, caballo G3, pero la maniobra caballo A3, caballo C2 es una maniobra también que se emplea recientemente estos días, y el objetivo es que el caballo puede acabar en la casilla de 3, una casilla muy importante donde controla D5, donde controla F5, el caballo se siente ahí súper bien y se siente el jefe del tablero. Bueno, las negras jugaron en roque corto y las blancas juegan H3. Aquí una idea que quería comentaros es que H3 tenéis que tener cuidado que las negras se hayan enrocado previamente, ya que, por ejemplo, tras A4, por ejemplo, si las negras juegan H6, una jugada como H3 puede ser muy peligrosa, ¿vale? Porque las negras pueden optar por tirar un G5 aquí al ataque brutal, que se ha visto ya en más de alguna partida, con la idea de G4, torre G8, enrocarnos en largo posteriormente y dar mate con tomate y aguacate en el flanco de rey. Así que cuidado con jugar H3 si las negras no se han enrocado. Pero en este caso las negras se han enrocado, H3 ya es posible, una jugada muy lógica, controla G4 y le da un airecito al rey.
En este tipo de posiciones hay dos planes principales. Uno de ellos es jugar torre 8 y alfil E6, ¿vale? Y el otro es reciclar el caballo y llevarlo a la casilla G6. La casilla G6 es una casilla muy interesante para el caballo de C6. ¿Por qué? Porque defiende el peón de E5 y además busca casillas más interesantes como la casilla F4, donde en combinación con un potente alfil puede haber ciertos sacrificios en la casilla H3. Además, permite movilizar el peón para quizá ocupar el centro con C6, D5, ¿verdad? Bueno, en una partida previa ya de alto nivel, aquí se jugó H6 entre Giri y Nakamura en el año 2016, pero como decimos, caballo 7, una jugada súper normal y Magnus Carlsen va a llevar su caballo a la casilla G6. Aprovechando ahora que hay menos control sobre D4, el blanco aprovecha y juega D4, caballo G6, o por supuesto, aquí no está bien capturar en D4, esto cede el centro a las blancas, normalmente debéis tratar de mantener la tensión central para precisamente no perder el poder sobre el centro, y las negras juegan caballo G6, y en una partida previa entre el propio Kramnik y Aronian se jugó alfil D3, pero aquí el jugador ruso juega caballo BD2, innovando, por cierto es novedad, esta jugada, una jugada por otra parte muy normal de desarrollo, ¿verdad? Y aquí se juega C6, una jugada muy pilla, avanzando a Carlito ahí poquito tímidamente, pero una jugada que es peligrosa. ¿Por qué? Porque ahora las blancas tienen que tener cuidado y también tienen que pensar de una manera profiláctica. Es decir, si seguimos con el plan normal, que es jugar caballo F1 para caballo G3, ahora las negras podrían reaccionar en el centro con un bombazo con D5 y tras E por D5 existe la jugada intermedia o intermierda E4. Cuando el caballo salta a E5, tras C por D5, fijaros que el negro tiene un potente centro de peones y realmente tienen ya una muy buena posición. Aparte de que el caballo de E5 está un poquito inestable. Y por eso tras C6, Kramnik juega de una manera profiláctica y decide realizar alfil D3. Ahora D5 no tiene tanto sentido porque no toca en C4, ¿verdad? Y el peón D5 está muy débil. Las negras juegan torre 8. Una jugada también muy típica, sobre todo cuando el alfil ha desaparecido de esta diagonal, el punto F7 no es tan vulnerable y la torre se prepara para presionar en el punto E4 en caso de unos eventuales cambios con el peón de D. Las blancas siguen jugando de una manera profiláctica y deciden jugar alfil C2. ¿Por qué? Bueno, si caballo F1 era posible y muy natural, las negras quizás pueden tratar de reaccionar con D5, aprovechando que si E por D5 existe la jugada E4. Bueno, pues con alfil C2 no olvidamos de esos calzoncillos, de ese doblete del peón a E4 en esas posiciones en las que las negras reaccionan con D5 y lo van a tener mucho más difícil. Ahora las negras jugaron H6 también, le damos un airecito a nuestro rey, controlamos la casilla G5 y ahora sí caballo F1, una vez hemos controlado las reacciones centrales del negro, ¿verdad? Y aquí Magnus Carlsen decide jugar E por D4. Por supuesto existían otras posibilidades, alfil D7, dama C7, pero Magnus Carlsen decide cambiar el curso de la partida y de la estructura y juega E por D4 y C5. Una jugada súper interesante, ahora vamos a tratar de explicar por qué. La reacción central D5 era posible, pero realmente no demasiado, porque aquí te meten E5 y el caballo, si se tiene que ir a una casilla muy débil, cuidado que te puede venir otro bombazo con el peón a E6, aprovechando que el caballo de G6 está indefenso. Este tipo de sacrificio posicional de peón se ha realizado en algunas partidas y en posiciones similares, ¿verdad? Torre por E4, las negras tienen peón de menos, pero al cambio tiene algunas casillitas y la pareja de alfiles y sobre todo las casillas blancas están muy débiles para el blanco. Pero bueno, es un peón de menos y realmente no es lo más correcto. Así que Magnus decide jugar C5 y uno puede preguntar, oye Pepe, me estoy encerrando el propio alfil de A7, pero tú no me has dicho que hay que tener diagonales abiertas y no sé qué, no sé cuánto, siempre me estás contando rollos patateros. Vete ya por ahí, Pepe, que no tienes ni idea de ajedrez, dedícate a otra cosa, dedícate a recoger papa o alpachí en pista cubierta, pero deja de contarme milonga. Bueno, la jugada C5 es muy interesante. ¿Por qué? En la partida hay dos opciones, ¿no? Las blancas pueden cerrar con D5, ¿vale? Para dejar este alfil medio tonto, como decís, o pueden jugar otra jugada como caballo G3, ¿verdad? Entonces, en este caso, el alfil de A7 ganaría mucho protagonismo. Hemos eliminado el centro con C por D4 y ahora hay un bombazo central de nuevo con D5, ¿verdad? Aquí Magnus jugaría D5 y las blancas no pueden capturar por torre por E1, el caballo D4 está colgando y como podéis ver, el alfil de A7 empieza a ser el mismo Bercebú, ¿verdad? Ese alfil A7 tiene más peligro que el Divi en su época de hippie con su melena, ¿no? Así que cuidado con estas reacciones centrales que pueden dañar mucho la posición blanca, ¿no? Es por eso que tras C por D4, C5, Kramnik decide cerrar con D5 como buen criterio. Y entonces es una posición
bueno, pues podríamos decir de doble filo, no de doble filo, pero sí muy dinámica, donde, bueno, pues no está demasiado nivelada. Lo que quiero decir que la estructura no es simétrica, ¿no? Las blancas van a tener un buen centro de peones, pero a cambio las negras han ganado un 3 contra 2 en el flanco de dama que pueden aprovechar para ganar espacio. Además, las negras, como siguió la partida, continuaron con B5, aprovechando que ahora pueden ganar espacio, como decimos, en el flanco de dama. Y cuidado que el alfil de A7 está escondido, pero no está muerto. Puede volver a la acción tras un C4 y volver a adquirir poder sobre esa diagonal tan peligrosa. Las blancas capturaron en B5, A por B5, caballo G3, mejorando la posición del potrillo, ¿verdad? Y ahora alfil D7. Quizá a Magnus le dio miedo que tras C4 una jugada que es verdad que nos cede la diagonal para este alfil, pero cuidado que alfil E3 ahora y la torre de A8 está indefensa. Además que una jugada que hay que pensar muy bien, porque siempre la casilla de 4 va a quedar vulnerable donde un caballo puede aterrizar en C6 o F5. Entonces una jugada que hay que valorar muy bien. Por eso Magnus alfil D7, no se define la estructura todavía, y alfil E3 por parte de la blanca. En la partida se jugó alfil B6 y se produjeron un par de cambios en la columna A, dama por A8 y B4 por parte de Vladimir Kramnik, que ahora las negras no pueden capturar debido a que este alfil está indefenso. Es por eso que Magnus juega dama A7 para defender al alfil de B6 y ahora sí se amenaza C por B4. En la partida Vladimir Kramnik juega dama A1, una jugada que tiene mucha malicia, como vais a ver, ¿no? Es verdad que aquí, bueno, las negras siguen sin poder comer por dama por A7, ganando una pieza entera, ¿verdad? Y en la partida se jugó dama C7. Ahora vais a ver que la partida se vuelve un completo caos. Esto parecía una partida de maniobra estratégica y de repente ¡pum! La acción está aquí en Chess 24 y en la partida entre Vladimir Kramnik y Magnus Carlsen. Es verdad que el final era posible también, dama por A1, torre por A1 y torre B8, las negras parece que pueden avanzar, pero sin embargo tras una posición como que resulta tras B por C5, D por C5, por ejemplo caballo D2, avanzar los peones del flanco de dama para las negras no va a ser fácil y sin embargo tenemos un potentísimo centro de peones también, ¿no? La máquina dice que la posición es ligera ventaja blanca, pero como digo, aquí podría haber pasado de todo también. Sin embargo, Magnus juega la sugerencia de la máquina, que es dama G7, pero ahora esto se vuelve un completo caos, ¿no? Como podéis ver, ahora la dama de A1 mira también al caballo de F6, y aquí Kramnik empieza con su primera jugada magnífica, ¿no? Que es un bombazo en H6. Alfil por H6, ¡bum! ¿No? Y es que, claro, si G por H6 viene dama por F6. Aquí Magnus pensó, dice, bueno, no pasa nada. Yo juego C por B4, recupero el peón y ahora ataco el alfil de C2, ¿no? Entonces aquí empiezan unas líneas muy locas. Aquí Vladimir Kramnik, empeñado en darles alfil a Magnus Almendrado Carlsen, dice, para ti, alfil por G7. Alfil por G7 y el tema es que el negro no puede recapturar en G7 porque vendría caballo H5 jaque con muchísimo dolor, ¿verdad? Con un dolor de culete tremendo aquí, ¿no? Ni el suero oral ese que me daba mi madre cuando yo tenía dolor de estómago ayuda aquí en esta posición, ¿no? Porque viene dama por F6, dama G7, caballo G5, vienen absolutamente todas las piezas a destrozar la posición enemiga. Pero tras alfil por G7, el plan de Magnus era dama por C2, por supuesto, este alfil también está tocado, ¿no? Y ahora la dama también entra en séptima fila mirando al punto F2. Las blancas no tienen otra cosa que hacer dama por F6. Y en este momento es donde Magnus comete el primer error de la partida. Hasta aquí se supone que todo está igualado. La clave era jugar alfil por F2, que por otra parte parece la jugada más humana, ¿no? Por supuesto, el plan de las blancas es muy sencillo, ¿no? Quiero jugar alfil H6 y darte mate, ¿no? O caballo G5 y darte mate en F7. Pero la amenaza más clara es alfil H6 y dama G7, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar esta posición poco a poco, sobre todo porque es una posición muy compleja, ¿no? Yo puedo entender a Magnus ahora, habiendo analizado la partida durante mucho tiempo, la línea que le molestó a Magnus, ¿no? Magnus probablemente calculó alfil por F2, aquí rey H2 y la jugada lógica de la negra aquí para salvar el culete es dama C3, ¿vale? Por supuesto, si jugáis algo como alfil por G3, rey por G3, torre por E4, simplemente cambiamos y alfil H6 y no hay Dios que te libre de ese mate en G7, ¿verdad? Entonces, bueno, tras rey H2, la jugada lógica para salvar el pellejo es dama C3, ¿vale? Porque si cambiamos damas, entonces el negro habrá salvado la posición y no hay peligro de mate.
tenéis que recordar que ahora, respecto a material, la posición está igualada, incluso de peones, ¿no? Y aquí, bueno, aquí hay un montón de locuras que hay que calcular para empezar. La primera de ellas es E5, ¿no? Que es una jugada que en la transmisión digo, oye, Divis, ¿qué pasa? Cuéntame si E5. Me da igual que me comas el peón, luego alfil H6 y mate. Bueno, la clave es que las negras pueden recapturar de caballo. Si alfil H6, caballo por F3 y la dama de F6 está colgada, pero torre por E5 y alfil H6, pensaba yo. Pero las negras se libran con alfil por G3, rey por G3 y torre H5, cubriendo el mate con esa dama de G3. Entonces, este E5 no funciona, tras dama C3, las blancas tienen que calcular, tienen que jugar aquí torre E2 y tras alfil por G3, rey por G3, aquí hay una jugada que es muy buena, que probablemente a Carlsen se le escapó, que es la jugada alfil F5, ¿no? Que es la única jugada con la que las negras consiguen igualdad. Ya que si dama por F6, simplemente alfil por F6, como podéis ver, la posición negra es muy incómoda, ¿no? Tenemos muchos peones, muchas debilidades aquí que pueden ser capturadas, el plan H4, H5 está siempre en el aire y la posición negra es realmente incómoda. Pero alfil F5 salva la posición y tras dama por C3 se captura todo, se llega a este final que es igualdad. Carlsen, sin embargo, jugó dama por F2, que también la posición sigue muy loca y para nada clara, ¿no? Pero Kramnik juega rey H2 aquí y alfil D8 por parte de Carlsen, ¿no? Porque, como decimos, si no, viene alfil H6, dama G7 y las piezas negras están demasiado lejos. Alfil D8 y ahora dama por D6, ¿no? Y aquí había unos follones tremendos también en la posición. Por supuesto, estamos atacando el alfil de D7 y las negras tienen que hacer algo. En la partida se jugó caballo H4, que es una jugada muy interesante que vamos a tratar de analizar ahora mismo, pero había otra jugada que era muy interesante, que era alfil por H3, que yo estaba diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Estamos viendo si rey por H3, rey por G7, y parece que el negro me está dando mate con torre H8, de repente no tenemos ningún jaque con las piezas blancas, pero existe esta jugada con la calma. Aquí Kramnik sacaría su caviar, su monóculo y su bastoncito de señor y jugaría torre 2, pasando olímpicamente del jaque en H8, ya que si torre H8, simplemente rey G4 y no hay ningún jaque más. Los caballos de F3 y G3 realizan una labor excepcional y se viene una jugada como caballo F5. Por ejemplo, si dama B6, ya que está atacada, caballo F5, rey H7, vengo con el otro potro, rey G8 y avanzo el peón. Y realmente las negras están para abandonar. Y tras caballo H4, que es lo que se jugó en la partida, Kramnik juega prácticamente al toque caballo por H4, alfil por H4 y ahora una jugada magnífica que existe en esta posición. Bueno, aquí hay un par de jugadas magníficas de Kramnik, pero esta jugada es brutal, ¿no? Te están atacando la torre D1 y aquí Kramnik dice, paso de ti. Obviamente no puedo comer en D7, porque viene alfil por G3 y dama por E1, mate, ¿no? Pero aquí Kramnik juega el jugadón de la partida, ¿no? Que es caballo H5, caballo H5, jugadón. Y es que ahora la torre es totalmente incomestible, porque me va a dar algún día aquí haciendo el cipote en Chess 24. Dama por E1 no se puede. ¿Por qué? Porque vendría simplemente dama H6 y hay mate obligado en H8. No hay jaque en G3, simplemente viene caballo por G3 y si F5 simplemente retiramos el alfil y a la siguiente dama G7 o dama H8 con mate. Entonces, tras caballo H5, Magnus realiza el último truco a la desesperada, que es alfil por H3. Otra jugada buenísima también aquí, defensiva, ¿no? Pues el campeón del mundo. Un campeón del mundo hay que ganarle 50 veces antes de ganarle una partida. Tienen más vidas que un gato, ¿no? Y es que, por supuesto, el alfil de H3 ahora no es comestible. Y uno podría preguntar, oye, ¿por qué no? Si rey por H3, ¿qué ha cambiado? Si juegan dama por E1 viene dama H6 mate, ¿no? Pues no, ahora hay una diferencia. Es que el rey está, en lugar de estar en H2, está en H3. Y tras dama por E1... dama H6 vendría dama H1, rey G4, dama por G2, rey por H4, torre por E4 y las negras ganan. Entonces, tras alfil por H3, Kramnik realiza otra muestra de clase y juega torre G1, simplemente defendiendo, ¿no? Ahora, por supuesto, sí que amenazamos el alfil de G3, pero de H3, pero sobre todo amenazamos dama H6. Es por eso que Magnus juega alfil G5, ¿no? Una jugada que controla H6 y además evita rey por H3, porque vendría dama por H4, ¿no? Pero aquí de nuevo viene otra muestra de clase. Aquí Kramnik saca su sombrero y dice sayonara, baby. Y juega alfil F6. Otro jugadón tremendo del ruso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante alfil
F6 y no alfil H6, como podrían pensar algunos también. Aquí existe un recurso defensivo que es alfil G2. Y si torre por G2 vendría dama H4 y dama E1 con continuo. Sin embargo, cuando se juega alfil F6, si las negras deciden emplear ese mismo recurso con alfil por G2, aquí hay una jugada bellísima de nuevo, que es la jugada dama G3, ¿no? Una jugada súper elegante, ofreciendo el cambio de dama en una posición donde parece que vamos a dar mate. Ahora la clave es que tras dama por G3, rey por G3, los dos alfiles están atacados y alfil por F6 no funciona por caballo por F6, que defiende ese alfil y además entra con doble, ¿no? Entonces aquí se produce una ganancia de pieza. Sin embargo, tras alfil F6, Magnus jugó alfil G4, pero se llega a esta posición que también está perdida. Alfil por G5, alfil por H5 y otra jugada buenísima, ¿no? Única jugada para ganar la partida de dama H6, ¿no? Otra jugada magnífica. ¿Cuál es la idea? Atacamos el alfil de H5, pero no solo eso. Nos preparamos para jugar alfil F6 si las negras no cubren con alfil G6. ¿Verdad? Si las negras no cubren con alfil G6, juegan alfil E2 o alfil F3, juegan alfil F6 y mata en G7 y en H8. ¿Qué pasa? Si cubren con alfil G6 no podemos jugar alfil F6, pero entonces recurrimos al tema de desviación. Jugamos D6, la torre no puede parar a este peón. Si la dama quiere parar en la entrada del alfil y el avance del peón, desviamos a la dama con D7 y cuando dama por D7, alfil F6 y ganamos la partida. En la partida Magnus trató de seguir pataleando con torre por E4, pero tras dama por H5 las blancas tienen pieza de más y a estos tíos no se le puede dar una ventaja tan grande porque realmente no fallan, ¿no? Aquí dama F5, clavando, nos amenazan torre G4, dama H6, amenazamos alfil F6, en la partida se juega B3, alfil F6, se amenaza mate en H8 y en G7 y las negras tienen que forzadamente cambiar damas con dama por F4, dama por... pero es que ni siquiera aquí le da ninguna opción de patalear, juega D6, dice el alfil, paso del alfil, yo soy Vladimir Kramnik de la madre Rusia y voy a reventarte, Magnus Almendrado Carlsen, y tras D6, torre por F6, la jugada, remate final, torre D1, no hay forma de parar ese peón de D, si B2, D7 y coronamos dama, dio un jaquecillo más y hasta luego Lucas, ¿no? A los vestuarios. Vaya partidón de Kramnik, ¿eh? Vaya partidón que parece que está en su mejor forma con más de 40 años, ¿eh? Increíble cómo está de emocionante el Norway Chess, increíble cómo está jugando Kramnik, cómo está jugando Aronia, increíble también la falta de puntería que está teniendo Magnus Carlsen en este torneo y en estos últimos meses y no me extrañaría nada que Magnus no acabara este torneo como número 1 del mundo. Así que vamos a ver si es capaz de volver también a mostrar su mejor nivel. Bueno, esto ha sido todo. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado la partida, tanto como lo he hecho yo al analizarla. Esto es ajedrez de alto nivel, como podéis ver. Vaya dos superclases, en este caso vaya paliza, ¿no? Vaya palo de Vladimir Kramnik. ¡Jugón de jugones! Me despido. Hasta la próxima. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir por la sombra. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.